Muy buenas tardes. ¿Ustedes sabían que las palabras cambian de significado con el tiempo? A esto se lo conoce como cambio semántico y es algo natural dentro del lenguaje. En este video educativo intentaremos explicar un poco qué es el cambio semántico, cuáles son sus causas y algunos ejemplos. Lo intentaremos explicar de la manera más sencilla posible y como apoyo tendré a mis compañeras Glenda Cecilia y Elena Gabriela. Antes de hablar de los cambios semánticos, vamos a definir un poco qué es la semántica. La semántica es parte de la lingüística que estudia los significados de las unidades simples. Entonces, los cambios semánticos hablan sobre esos significados de cómo van cambiando a partir de los años o de los siglos. Dentro de estos cambios semánticos existen algunos tipos diferentes, los cuales son las metáforas de restricción, de degradación, de metonimia, entre otros. Bueno, las causas de los cambios semánticos son muy diversas, dependen mucho, ¿verdad?, de cómo evolucionan en la sociedad. En el primer caso, hay cambios lingüísticos. En este caso es cuando muchas palabras se ven relacionadas con otras, ¿verdad? Y que también se puedan confundir. Entonces ahí se pueden dar el primer cambio semántico. También existen causas históricas y culturales, ya que estos significados cambian dependiendo, ¿verdad?, de la política, de las sociedades, de las costumbres que hay entre ellas. A veces también las causas pueden ser psicológicas, ya que los individuos intentan cambiar el significado de las palabras dependiendo de sus emociones y sus estados de ánimo. Y por último están las causas sociales, que las forman nuevos grupos, nuevas generaciones y nuevas culturas que usan ciertas palabras para darles un nuevo significado y entonces estas nuevas palabras se vuelven comunes en la sociedad. Uno de los ejemplos que podemos mencionar sobre los cambios semánticos, podemos decirlo como las nubes. Una nube es un cúmulo de agua en el cielo, ¿verdad? Pero ahora con las sociedades actuales, una nube también puede ser algo que está en el Internet. Entonces, el lenguaje evoluciona también con la sociedad. Es por eso que es muy importante entender estos cambios semánticos, porque al entenderlos también entendemos cómo nosotros convivimos con nuestro entorno. Hola a todos, yo soy Gabriela y voy a hablarles sobre los cambios semánticos, sobre los tipos de cambios semánticos. Como primero tenemos la ampliación o generalización. Esto sucede cuando una palabra pasa de tener un solo significado a tener varios o a darle más relevancia en otros aspectos que el original. Podría ser la palabra mouse, que normalmente es el animalito, pero también se dio el significado de mouse en la tecnología al, al voladito del movimiento de las computadoras, donde se puede usar el cursor. Como segundo tenemos la restricción, que es al contrario de la ampliación, pasó de tener bastantes significados o un significado original a tenerlo más moderno. Como ejemplo, la palabra villa. Villa significaba villa rural, pero en estos tiempos villa significa casa lujosa o una casa pequeña pero con lujos. Como tercero tenemos la metáfora, que este cambio sucede cuando una palabra cambia por similitud. Podría ser la palabra cola, que una cola es la parte final de un animal, una parte alargada, y cola de personas que están haciendo una fila. Luego tenemos lo que es la metonimia, que al contrario de la metáfora, se lleva por la proximidad y la continuidad. Así como podría poner el ejemplo de tomar una copa. Este se refiere a tomar una copa, que es el destinatario, y el vino, que es la copa es el recipiente y el vino, que es lo que es presentado. Y luego tenemos el eufemismo, que
el significado no es el que cambia, sino lo que cambia es la forma en la que decimos las cosas, como para suavizarlas o darles un toque más decoroso. Podría ser ya descansa en paz o ya está en el cielo, en lugar de decir esta persona murió. Como sexto tenemos la pejoración o deterioro semántico, que este sucede cuando una palabra pasa de tener un significado a darle un significado malo. Puede ser, otra vez pongamos el ejemplo de la palabra villa o villano, que este es una persona que vivía en una villa, pero hoy en día un villano es una persona que hace cosas malas para sus propios méritos. Como séptimo tenemos la meloración, que este es al contrario de la pejoración, que el significado cambia para bien. Podemos poner el ejemplo de la palabra caballero. Antes caballero era una persona que monta un caballo, y un caballero es una persona con modales o con buenas costumbres, una persona muy educada, un hombre muy educado. Como final tenemos el cambio por préstamo léxico, que este sucede cuando una lengua adquiere una palabra de un idioma que no es de ellos. Podemos poner, incluso se le puede dar otro significado en un futuro o con el tiempo a esa palabra que ni siquiera es de su idioma. Podemos poner el ejemplo de líder, que es igual a, bueno, que es la misma que leader, que es en inglés, pero significa lo mismo, que es una palabra que acá nosotros también usamos. Y esto sería todos los tipos de cambios semánticos. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Ahora veamos un análisis diacrónico y un análisis sincrónico del cambio semántico. Para cerrar con esta presentación, hablaremos de dos maneras muy importantes de analizar los cambios semánticos, y me refiero a esos dos términos que fueron introducidos por Fernandi de Saussure, y estamos hablando de la perspectiva diacrónica y la perspectiva sincrónica. Hablemos primero de la perspectiva diacrónica. Esta en sí se enfoca más que todo en observar cómo cambia el significado de una palabra a lo largo del tiempo. Sí, se refiere a que se estudia la evolución de una palabra desde su origen hasta su uso actual. Veamos un ejemplo para que lo entendamos mejor. Por ejemplo, si nosotros presentamos la palabra caballero, hace siglos esta palabra se refería estrictamente a un hombre que montaba a caballo, es decir, a un jinete, y que casi siempre era parte de la nobleza o pertenecía al ejército. Mas, sin embargo, si hoy usamos la palabra caballero, nos referimos a un hombre que puede ser educado, cortés, respetuoso, e incluso si jamás ha montado un caballo. Entonces, ese cambio de significado fue bastante significativo o es bastante significativo, pero no fue inmediato. Este fue un proceso gradual que refleja cómo cambian las ideas y los valores de la sociedad y cómo nosotros vamos cambiando con ellos. Este es más que todo un análisis diacrónico, es como que seguirle la historia a una palabra. Ahora pasemos a la perspectiva sincrónica. En este enfoque, más que todo se estudia el significado de una palabra en un momento específico del tiempo. A esa perspectiva no le interesa cómo cambió antes, sino cómo se usa en la actualidad. Por ejemplo, si hoy mencionamos o analizamos la palabra red, nuestra mente automáticamente va a pensar en Internet. Pensamos en red de datos, red social, red inalámbrica, pero si un lingüista estudiara esta palabra allá por el siglo XIX, por ejemplo, su significado sincrónico habría sido muy distinto. Este pudo haber sido una malla para pescar o para cazar. Entonces vemos aquí que ambas perspectivas, ya sea tanto la diacrónica como la sincrónica, son fundamentales para entender cómo y por qué cambian los significados. Ahora veamos algunos casos actuales que nos muestran cómo estos cambios siguen ocurriendo a nuestro alrededor. Uno de los más evidentes es la palabra viral. Hace algunas décadas, este término o esta palabra se utilizaba exclusivamente en contextos médicos. Por ejemplo, se utilizaba para referirnos a enfermedades virales o infecciones por virus. Hoy, sin embargo, esta palabra puede ser o nos referimos a un video, puede ser un meme, una noticia o incluso un solo comentario que se ha difundido en redes sociales, y eso ha sido rápidamente. Entonces, por eso es que se le llama viral. Este cambio ha sido tan fuerte y tan significativo que si hoy mencionamos esta palabra, muchos jóvenes no van a pensar en virus cuando hablamos de esta palabra. Otro ejemplo que es bastante significativo es la palabra amigo.
que con este auge, ¿verdad?, de las plataformas o de las redes sociales como Facebook, como Instagram, o llamamos amigo a personas que nunca hemos visto en persona. La palabra se ha ampliado y se ha resignificado tanto que en esos contextos digitales la amistad significa otra cosa o podemos decir que la amistad se expresa de otra manera y eso obviamente lo vemos reflejado en el lenguaje. Por otro lado, también tenemos los famosos préstamos léxicos que muchas veces vienen cargados de nuevo significado. Por ejemplo, tenemos palabras como cringe, palabras como spoiler, like, influencer, chipear, ghostear, etcétera. Creo que muchos de nosotros conocemos bastante estas palabras y no solo se han incorporado en el español, sino que también van adquiriendo sentido particular diferente del original. Por ejemplo, si hablamos de cringe, esta palabra más que todo la utilizamos o la utiliza en la juventud para describir algo que da vergüenza ajena y muchas personas jóvenes ni siquiera saben que es una palabra inglesa. En estos casos vemos que o vemos cómo el lenguaje va evolucionando muy rápidamente gracias a la tecnología, los medios de comunicación y la globalización. Ya para concluir, me gustaría destacar que estos cambios semánticos no son errores ni tampoco son deformaciones del idioma, sino que al contrario son una prueba de que el lenguaje está vivo, que ha ido evolucionando junto con nosotros, junto con nuestra cultura, con nuestros avances y con nuestras ideas. El estudio de estos cambios más que todo nos permite entender cómo se ha transformado nuestra forma de ver el mundo, cómo nos expresamos y qué cosas nos importan en cada época. Así que la próxima vez que escuches una palabra que te suene diferente o que tal vez te suene nueva, puede que estés presenciando un cambio semántico en tiempo real. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que esta presentación haya sido interesante, haya sido clara y que sobre todo, vea, te haya ayudado a mirar el lenguaje con ojos más atentos y más curiosos. Hasta la próxima.